¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno estar juntos otra vez en esta serie de estudios que tiene como título Superando las tormentas financieras. Espero que cada uno en tu hogar, en tu casa, hayan ido comenzando a implementar cada una de las cosas que juntos hemos estado aprendiendo. Hoy vamos por este cuarto desafío que tenemos en estos principios de Jesús para la libertad financiera. Y tiene como título Atrévete a dar. Jesús dijo, hay más dicha en dar que en recibir. Alguien dijo, ¿será la frase de un boxeador? No, no es la frase de un boxeador. Es la frase de aquel que ha comprendido cómo pasar del miedo a no tener a la alegría de dar. Y esto es parte del milagro de Dios en la vida de una persona. Por eso te dije que esto es más que simplemente consejos. Es vivir lo que Dios puede hacer en tu vida. La mayor parte de las personas viven con el miedo a no tener. Y ese miedo a no tener es que nos lleva a acaparar. Vemos que falta algo, inmediatamente tomamos y lo guardamos y acaparamos y escondemos. Y es casi un instinto de supervivencia que todos tenemos innato. Ahora Dios que quiere que salgas del miedo a no tener a la alegría de dar. Nuestro instinto nos dice que tenemos que tener, acumular, guardar y retener. Pero vamos a ver que en el reino de Dios se trata de dar, de soltar y de compartir. Y Dios quiere enseñarte que poder tener libertad financiera, poder llegar a poder tener una familia a prueba de todo tipo de tormentas financieras, incluye esta cultura, este hábito de la generosidad y del dar. ¿Por qué y por qué es tan importante dar? Jesús nos enseña que dar es importante porque comprueba que estamos libres de avaricia. Hace una semana atrás hablamos de la importancia de ahorrar. ¿Ahorrar es importante? Claro que es importante ahorrar. Pero como todas las cosas, pueden llevarse a un extremo. Y ese extremo es el de imaginar que cuando ahorro para mí mismo. Ese extremo de la actitud de ahorrar puede llevarse a otro extremo, se llama la avaricia. La verdad es que hay muchos de los que están sentados allí en la mesa, acompañándonos en este estudio, a quienes necesitan dramáticamente aprender a ahorrar. Aprender a no gastar todo lo que tienen, a poder tener una reserva. Pero hay muchos, hay que enseñarles a soltar. Porque cuando no soltamos lo que tenemos, el ahorro deja de ser una virtud y se transforma en un defecto que se llama avaricia. Jesús lo explicó de esta manera. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo, ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos mucho más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Y después me diré, ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértate y disfrútate de la vida lo más que puedas. Pero Dios le dijo, qué tonto que eres. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. Así les pasa a los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Y dar es la señal que demuestra que no estás enfermo de avaricia, que no has confundido lo que significa el sabio arte de ahorrar con la enferma actitud de acaparar, de retener. Cada vez que vos soltás, estás demostrando que el dinero no es tu dueño, sino que estás administrando tu dueño. ¿Sabes por el segundo lugar por qué es tan importante que des? Porque Jesús fue muy claro en decir esto, que la manera en que Dios va a proveerte es en la manera en que estés dispuesto a soltar lo que Él te da para ayudar a otros. Es decir, la manera en que das condiciona la manera en que vas a recibir de parte de Dios. Dice así, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida
en con que midan a otros, se les medirá también a ustedes. Y si Dios te prospera, Dios te provee, pero vos no soltás, no compartís y no das, con esa misma vara, con esa misma medida, te va a empezar a medir Dios. Todo lo opuesto. ¿Querés que Dios siga siendo generoso con vos? Entonces comenzá a ser generoso con los demás. Hoy estamos hablando de dar. Y yo sé que hablar de dar no es la parte más sencilla de esta historia. A todos nos resulta incómodo hablar de dar. Recuerdo una historia que un médico decía, hablaba de un médico, mejor dicho, a la cual fue a ver un paciente. Este paciente lo tocó acá y le dijo, ¿le duele? No. Lo tocó acá y le dijo, ¿le duele? No. Lo tocó acá y le dijo, ¿le duele? No. Lo tocó acá, ¡ay!, gritó el paciente. Entonces aquí está el problema. ¿Por qué el médico sabía que en este lugar está el problema? Porque supuestamente no debería doler una simple presión en esa zona. Y si una simple presión en esa zona, si solamente tocar esa zona genera dolor, significa que hay un problema ahí. Veníamos hablando de muchos temas lindos. Veníamos hablando de ahorrar, veníamos hablando de reducir gastos, y hoy vamos a hablar de dar. Y de pronto alguien grita, ¡ay!, no quiero que hablemos de eso. Si vos sos de esas personas que se sienten incómodas cuando se les habla de dar, déjame decirte algo. Si te duele que hablemos de este tema, es porque hay un problema ahí. Y todos tenemos que batallar contra esta resistencia que el miedo genera en nuestro corazón, de retener y acumular y aprender el arte de dar. ¿Por qué es tan importante que des? Porque cuando vos das, a diferencia de la gente que no conoce a Dios, que vive enferma de retener y acumular, demostrás el amor asombroso de Dios. ¿Quién está dispuesto a dar, a soltar, a compartir? Nadie. Todo el mundo piensa en acaparar. Pero cuando vos das generosamente, estás haciendo un milagro. Un milagro que glorifica a Jesús. Jesús dijo estas palabras: si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le devuelvas la espalda. Porque así demostrás que sos alguien diferente, que sos un hijo de Dios, que ya no sos un esclavo del miedo a tener, sino que sos libre para dar. Y cuando lo haces, la gente dice, ¿quién es este hombre? ¿Quién fue el Dios que cambió su corazón? Y está dándole gloria a Él. ¿Por qué es importante que des? Es importante que des porque nunca vas a ganarle a Dios. Escúchame bien, escúchame bien. Nunca vas a ganarle a Dios en el desafío de dar. Mira lo que dice la Biblia. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Dios quiere que des porque Él es un dador. Y a Él le encantaría que vos seas cada día más como Él, que seas tan generoso como Él es. Ahora, Dios quiere enseñarte el arte de dar. Y Él te pone este desafío. Él dice, atrévete a dar y yo te voy a dar. Con la misma medida que des, con la misma medida también serás medido. ¿Recordás? Entonces Dios dice, te hago un desafío. Vos da todo lo que puedas y después me toca a mí. ¿Quién crees que va a ganar en ese juego? Mirá, una vez cree que ha dado mucho, que ha dado sacrificialmente, que ha dado enormes cosas. Pero Dios te sorprende. Y Dios te da siempre mucho más de lo que podés dar. Te comento una pequeña historia. Hace, 7, 8 años, la iglesia de la cual somos parte, nuestra comunidad de fe, comenzó a soñar con tener una nueva casa, una casa mucho más grande. Una casa donde poder dar la bienvenida a muchos nuevos amigos. Y comenzamos con ese sueño.
Y para hacer realidad ese sueño, tenemos que comprar una propiedad, un terreno donde vamos a edificar ese lugar. Entonces todos nos preguntamos, ¿cuánto podríamos dar nosotros para este sueño de Dios? Con mi familia nos miramos, nosotros no teníamos ningún patrimonio importante, vivíamos en una casa alquilada, teníamos un auto que lo estábamos pagando. Nuestro único patrimonio era una casa a medio terminar que habíamos dejado en otra ciudad donde habíamos vivido un tiempo atrás. Con mi familia decidimos vender esa propiedad. Y buena parte de esa propiedad, entregarla como una ofrenda. Darla para este sueño de Dios. Alguien humanamente podría decir, pero este hombre tenía poco y ahora tiene menos. Eso decimos humanamente. Pero recordá, nunca vas a darle a Dios más de lo que te da a cambio. Con lo que nos quedó, compramos un terreno. Y al año siguiente, luego de 20 años de matrimonio, en el cual nunca tuvimos una casa propia, donde siempre tuvimos que ir alquilando de un lado para el otro, Dios milagrosamente creó las condiciones para que edificáramos por primera vez una casa propia. Esa casa propia donde hoy vivimos. Y cada vez que miramos esta casa decimos, nunca le podemos dar a Dios más de lo que Él nos da a cambio. Ahora, esta cultura del dar, esta cultura de la generosidad requiere de ciertos hábitos que la ejercitan. Así como mantener tu cuerpo en forma requiere ciertos hábitos, como levantarse a la mañana 2 o 3 veces, o 2 o 3 veces por la semana salir a correr, y ese hábito te mantiene en forma, hay 3 hábitos que mantienen en forma tu habilidad de dar, tu capacidad de dar. De esos 3 hábitos Jesús ha hablado. Son el diezmo, la ofrenda y la limosna. Y no ha habido temas más polémicos y malos entendidos que el diezmo, la limosna y la ofrenda. Esas polémicas, ¿de dónde vienen? Vienen desde el tiempo de Jesús. De hecho, Jesús, las veces que tuvo que hablar de estos 3 temas, es justamente para desenmarañar las ideas retorcidas de los religiosos de su tiempo. Las excusas que los religiosos de su tiempo ponían para no hacerlo o para no hacerlo a la manera de Dios. Ahora, de estas 3 cosas, tanto del diezmo, como la limosna, como la ofrenda, Jesús se tomó el tiempo para hablar. Y si Jesús se tomó el tiempo para hablar, es porque realmente le importa. ¿Por qué? Porque saben que son los ejercicios espirituales que todo buen dador debe practicar. ¿Cuál es el primero que dijimos? El primero que dijimos es el diezmo. Y Jesús dijo que el diezmo lo tenés que dar como motivado por amor a Dios y amor a los demás. Jesús tuvo que intervenir porque la gente de su tiempo daba el diezmo, pero no lo daba a la manera de Dios. Leamos el texto bíblico. ¿Qué mal les va a ir? Ustedes se preocupan por dar a Dios como ofrenda la 10ª parte de las legumbres, de la menta y de la ruda que cosechan en sus terrenos. Pero no lo aman ni son justos con los demás. Deben dar a Dios la 10ª parte de todo, pero sin dejar de amarlo y sin dejar de ser justos. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es la 10ª parte de tus ingresos. Es una práctica que viene de tiempos muy antiguos, donde Dios les enseñó al pueblo de Israel a cómo cosechar, a cómo celebrar la fiesta de las cosechas, y en particular, para no perder esta habilidad de dar, Dios les pidió a su pueblo que de todo lo que ellos tenían como ingresos, ellos la 10ª parte la lleven a la casa de Dios, la lleven al templo de Dios y la entreguen como un acto de adoración. En aquellos tiempos antiguos, estos diezmos podían ser el diezmo de la cosecha, el diezmo del ganado. Aplicado este principio en tiempos actuales, puede ser el diezmo de tu dinero, es decir, el diezmo del dinero que son tus ingresos mensuales o semanales, como mejor te parezca. Hay mucha gente que dice que el diezmo es una enseñanza que está registrada en el Antiguo Testamento, de la cual nosotros los cristianos ya no tenemos nada que ver.
en las primeras páginas de este estudio hay un apéndice especial o un comentario especial que habla acerca de la relación entre las enseñanzas del Antiguo Testamento y la relación de la enseñanza de Jesús. Yo les invito a que si no lo leyeron, lo lean. Pero específicamente, quizás podríamos decir en este momento que la afirmación que recién mencioné no es cierta. La enseñanza del diezmo no solamente pertenece al Antiguo Testamento, sino al Nuevo Testamento. De hecho, estamos leyendo las enseñanzas de Jesús. Estamos leyendo el Nuevo Testamento. Y Jesús está hablando del diezmo. Ahora, en este pasaje que acabamos de leer, Jesús no dice, dejen de diezmar, ya no es necesario, ya no es útil, ya no es importante. Si hubiera sido así, si eso es lo que realmente hubiera querido enseñar a sus seguidores y a nosotros, que somos sus actuales seguidores, lo hubiera dicho. Pero no dice eso. Él lo que dice es, no den el diezmo de maneras equivocadas. Denlo de la manera en que a Dios le agrada. Si hubiera sido la intención de Jesús de enseñar que el diezmo ya no es una práctica útil para nosotros los cristianos, entonces este hubiera sido el mejor momento para decirlo. Pero lejos de decir eso, le digo, es necesario que hagan esto. Pero no lo hagan de manera equivocada. Háganlo con la motivación correcta, con el corazón correcto. Háganlo por amor a Dios y por amor a los demás. ¿Qué sería no hacerlo por amor a Dios y amor a los demás? Fíjate esta lista extensa que está allí en tu guía de estudio. Enorgullecerte de tu diezmo, dejar tu diezmo para después de tus otros gastos, dar tu diezmo por miedo a un castigo o culpa, diezmar como una transacción de negocios con Dios, entregar una suma fija menor figurando que es tu diezmo, excusarte en el diezmo para no ayudar al pobre, imaginar que compras a Dios con tu diezmo, encontrar alguna buena excusa para no diezmar, consentir que la carga de sostener el servicio de tu iglesia sea afrontada por el resto de tus hermanos, mientras vos te haces el sonso y con alguna buena coartada no sos parte de esto que nos une a todos, los que somos parte de una misma comunidad de fe. Ahora, esta y quizás ustedes añadieron una lista de otras cosas más, son las maneras en las cuales no sirve dar el diezmo, porque no lo estamos haciendo con el corazón correcto. Jesús quiere que des tu diezmo, pero por amor a Dios y por amor a la gente. El diezmo es un acto de adoración, más que ninguna otra cosa. Por eso tiene que hacerse en la casa de Dios y, si es posible, en un momento específico de adoración. En nuestras celebraciones del fin de semana, en los últimos minutos, damos un momento para que cada uno traiga sus ofrendas de adoración. Es el momento de entregar tu diezmo. No es solamente el pago de una cuota social o una transacción administrativa. No, es un momento de profunda adoración. Es el momento en el cual vos estás diciéndole a Dios, Dios, el dinero no es mi Dios, vos sos mi Dios. Es el momento en el cual estamos diciendo, Dios, vos sos mi proveedor y mi alma confía en vos. El diezmo siempre fue parte de una prueba de fe. Una prueba de fe y de amor que hay entre Dios y sus seguidores. Dios no necesita tu dinero, ni el mío, ni el de ninguno de nosotros. Pero Dios quiere que le ames de manera perfecta. Y cuando vos tomás en serio y dejás a un costado tantos argumentos, excusas, que podríamos escribir un libro de excusas, y haces esto, entonces tu comunión con Dios va a ir creciendo. En segundo lugar, la segunda manera de dar es la ofrenda. El diezmo es una especie de ofrenda también. La ofrenda es todo lo que uno da a Dios de su sustento. La Biblia, como diferencia el diezmo de ofrenda, podríamos decir que la ofrenda es lo que uno da de su sustento. Para decirlo en términos más simples, de el 100% de tus ingresos, tu 10ª parte es diezmo para el Señor. Vos lo separás y se lo das al de adoración. Ese 90% que te queda es tu sustento. Ahora, Dios no quiere tampoco que uses ese 90% de tu sustento
simplemente con una mirada egoísta, sino que incluso aprendas a dar de ese 90 que representa tu sustento. Y cuando vos tomás de tu sustento para dar a un misionero, o para la causa de una misión, para imprimir Biblias, para imprimir folletos evangelísticos, para apoyar el servicio, un programa radial que difunde las buenas noticias del Evangelio, cuando vos de tu 90% de tu sustento, adicionalmente vos decidís dar, eso la Biblia lo llama ofrenda. Una ofrenda no se mide por el monto de cuánto dinero uno ha dado. Jesús nos enseñó que una ofrenda se mide por cuánto de mi corazón he puesto en el asunto. En cierta oportunidad Jesús estaba en el templo y allí era frecuente que la gente pase y deje su ofrenda. ¿Y qué ocurrió? Dice lo siguiente. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus ofrendas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Esto dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Otra vez, Jesús se ocupa de hablar de la ofrenda. Y se ocupa de hablar porque le interesa que nosotros practiquemos este hábito. Pero otra vez, a él le preocupa que lo hagamos bien. ¿Qué significa hacerlo bien? Es comprender, en primer lugar, como dice esta historia, que a Dios mira nuestra ofrenda. Nuestras ofrendas atraen la mirada de Dios. Aquel día esa viuda estaba colocando su ofrenda y nadie le estaba prestando atención. Quizás por su apariencia o por lo que sea. Pero Jesús estaba mirando. Y de alguna manera cuando una persona se acerca a Dios y da una ofrenda, cuando da este paso de dar para el reino de Dios, eso atrae inmediatamente la atención de Dios. En segundo lugar, este texto nos enseña que una ofrenda verdadera siempre requiere un sacrificio. ¿Se dieron cuenta cuál es la diferencia entre la ofrenda de los ricos y la ofrenda de la viuda? Los ricos ofrendaban de lo que les sobra. Es decir, revisaron su presupuesto y dijeron: tenemos excedente, ¿a quién vamos a ayudar? Podemos ayudar a X, a B o C, ayudemos. Hay mucha gente que hace eso con el dinero, da cantidades enormes de dinero a entidades de bien público y cosas así, pero las da desde su excedente. A veces la da incluso con la intención de recuperar impuestos y cosas así, pero no desde un punto de vista sacrificial. Esta viuda dio de su sustento, mejor dicho, dio todo su sustento. Probablemente se privó de comer, se privó de alguna necesidad básica necesaria, dio de su sustento. Y de alguna manera la ofrenda de esta mujer atrajo la atención de Dios. Y la historia de esta mujer quedó registrada para siempre. Ahora, muchas veces nosotros a la hora de ofrendar cometemos el error de dar de nuestros excedentes. Nada que nos duela, nada que requiera ningún sacrificio, nada que involucre a privarnos de nada. Esa no es la ofrenda que conmueve el corazón de Dios. Dios nos invita siempre que ofrendamos, dar de manera sacrificial. Ojo, no dar un sacrificio para obtener el favor de Dios. No, eso sí que pertenece al Antiguo Testamento. Nosotros no damos para obtener un sacrificio, el favor de Dios. Nosotros no damos para obtener el favor de Dios. Nosotros damos por gratitud al favor de Dios que ya tenemos. Entonces Jesús nos enseñó a dar nuestro diezmo, a dar nuestra ofrenda y en tercer lugar, dar nuestra limosna, respetando la dignidad de las personas. La palabra limosna hoy en día no tiene un buen sentido, tiene un sentido un tanto peyorativo.
Es más, mucha gente dice, no, yo no quiero dar limosna, como si estuviera hablando de algo muy malo, que nadie debería hacer. En realidad lo que no deberíamos hacer es dar limosna como los religiosos del tiempo de Jesús, que lo hacían de tal manera que no respetaban la dignidad de la persona necesitada. Pero en toda la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la limosna no solamente no es algo malo, sino es una gran virtud. La Biblia dice que nosotros debemos estar dispuestos a dar nuestra limosna. Nuestra limosna no es más ni menos que la ayuda al necesitado. Fíjate que Jesús se tuvo que ocupar de aclarar cuál es el correcto diezmo que Dios quiere que demos. Jesús se tuvo que ocupar de aclarar cuál es la correcta ofrenda que Dios quiere que demos. Y también Jesús se tuvo que ocupar de explicar cuál es la correcta limosna que tenemos que dar. ¿Y cuál es la correcta limosna que tenemos que dar? No tiene que ser de dinero nada más. Tiene que ser de provisión de recursos, pero también tiene que ser de dignidad. Que eso es lo que los religiosos de su tiempo no le daban a las personas necesitadas. ¿Por qué? Porque usaban el momento de dar su limosna, su ayuda al necesitado, como un momento donde los beneficiados eran ellos, en reputación o en lo que sea. Fíjate lo que dijo Jesús. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así que tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Jesús dice, es importante que desarrollemos este tercer hábito del dar, de la generosidad. El hábito de dar al necesitado, pero con la motivación correcta. La motivación correcta es hacerlo en confidencialidad. Al hacerlo en confidencialidad, lo que hacemos es respetar la dignidad de la persona. La persona está necesitada, pero no puede ser objeto de nuestra promoción personal. Por eso es importante que cuando damos, dice Jesús, que lo que hace tu mano izquierda no lo sepa tu derecha. Esto tiene que ser en confidencialidad. Es importante prestar atención que esto tiene que ver con la limosna. No tiene que ver ni con el diezmo ni con la ofrenda. Tanto el diezmo como la ofrenda son cosas que hacemos de manera visible y pública. Es más, yo estoy convencido de que debemos hacer así, de manera visible y pública. Recordad que Jesús vio lo que esta mujer estaba ofrendando, por lo tanto no era una confidencia, era algo visible y público. Pero cuando hablamos de dar al pobre, máxima confidencialidad. Porque cuando lo hacemos con máxima confidencialidad, lo que estamos haciendo es no solamente darle un plato de comida, no solamente estamos dándole un dinero para pagar una deuda, lo que estamos haciendo es dándole dignidad. ¿Qué significa? Significa que yo y vos, cualquiera de nosotros, mañana podemos estar en necesidad. Cualquiera. Una persona en necesidad no es un fracasado, una persona en necesidad no es un torpe, una persona en necesidad no es una persona que no es inteligente. La adversidad puede golpear la puerta de todos nosotros y que están en necesidad. Y todos vamos a querer ser tratados con dignidad. Y al dar de esta manera, lo hacemos así. Tres hábitos que ejercitan tus músculos del dar. El diezmo, la ofrenda y la limosna. ¿Cómo estás practicando estos tres hábitos? ¿Cuál de estos tres hábitos no estás practicando? Dios quiere que desarrolle los tres. No es uno sí, uno no. Dios quiere que trabajes cada uno de estos tres hábitos. Uno no reemplaza al otro. Son tres cosas completamente diferentes. Yo quiero decirte que con mi familia tuvimos que aprender de la manera difícil todas estas cosas. Tanto mi familia paterna como la familia de origen de mi esposa, eran familias muy humildes. Yo quiero que sepas que cuando yo era un adolescente, para juntar unos dineros, durante la etapa en la cual estamos de vacaciones, salíamos con mis hermanos a juntar plomo, bronce, cobre. Hoy se llaman cartoneros, esa clase de cosas, ¿no? Yo crecí en un hogar donde hacíamos esta clase de cosas. Y por lo tanto, uno a veces sale a la vida
enfermos de miedo a la escasez. Y Dios ha tenido que tratar mucho conmigo. Pero hoy en día Él ha hecho muchas cosas importantes y me ha dado esta alegría de dar. Cada semana, cada mes, yo separo mi diezmo y se lo doy a Dios, junto con mi esposa. Y para nosotros es un tiempo tan importante y tan bueno hacerlo. Junto con mi familia, damos todos los meses una ofrenda para nuestros misioneros allí en el otro lado del mundo. Colaboramos con entidades de bien público como UNICEF y tratamos de ser serviciales allí también, claro que sí. Y cuando tenemos la oportunidad de ayudar a una persona en necesidad, simplemente a veces de juntar un kilo de alimento no perecedero para llevar a las familias en necesidad, lo hacemos con alegría, con la certeza de que nunca nos estamos empobreciendo, que siempre nos estamos enriqueciendo. Y este es el punto, el principio detrás del dar. El principio detrás del dar se llama fe. ¿Por qué Dios quiere que des? ¿Por qué Dios me dice a mí, Fabián, quiero que des más que lo que nunca hasta ahora diste? Porque cuando damos más de lo que nunca jamás dimos, aprendemos a conocer que Dios es un proveedor mucho más grande que lo que jamás imaginamos. Pero no lo vas a saber hasta no dar. En definitiva, todo este asunto de dar es una cuestión de fe. Cuando como iglesia tenemos una oportunidad de dar, porque estamos a punto de enviar un misionero a otra parte del mundo, porque estamos a punto de construir una nueva casa para poder albergar a otras personas donde el Evangelio de Jesucristo sea predicado, para nosotros no es un problema. Gente que se siente incómoda, molesta, presionada, para nosotros no. Es una gran oportunidad. Una gran oportunidad de poder confiar en Dios de maneras que jamás, nunca hemos imaginado. Mirá lo que dice la Biblia. Así que primero busquen el reino de Dios y el bien que Dios quiere que hagan y se les dará todo lo que necesitan. Suena un desafío esto, ¿no? Y claro que lo es. Dios dice, buscame a mí. Buscame conocerme como nunca me conociste. Y yo me voy a ocupar del resto de tus preocupaciones, de las cosas que a todo el mundo preocupa. Yo voy a ser tu proveedor, pero quiero que me conozcas. Y cada vez que tenemos la oportunidad de dar, es una oportunidad de conocer a Dios como nunca antes lo hemos conocido. Por eso, por ejemplo, cuando estamos en el desafío de enviar un misionero, o en el desafío de una nueva etapa para nuestra casa de adoración, nosotros invitamos a las personas a dar una promesa de fe. Ni siquiera le decimos, mire su presupuesto y de sus excedentes, fíjese a ver qué puede dar. Eso no suena bien, ¿no? Porque no hay fe ahí. Nosotros le decimos a las personas, y no es lo que hago con mi familia, de mirar el presupuesto y decir, a ver, ¿qué excedente tengo? ¿Qué podría derivar para esta justa razón, justa causa, buena causa? No. De lo que no tengo. De lo que ni siquiera está en mi presupuesto. De lo que no son mis ingresos. De lo que creo que Dios podría darme como ingresos. ¿Yo qué puedo darle para el reino de Dios? Es dar no de lo que tengo, sino de lo que creo que Dios me puede dar para dar, si tengo la fe suficiente. Por eso cada vez que estamos frente a una oportunidad de dar, es un desafío de fe. Y cuando las personas por fe se lanzan a creer en Dios, de que Dios puede proveerles para a su vez ser generosos con otros, hemos visto milagros enormes en la vida de cada familia. Por eso cada vez que vos estés frente a la oportunidad de dar, no digas, ¡ay! Eso significa de que no has aprendido la lección, de que el miedo a la escasez gobierna tu vida. Cuando estés frente a la oportunidad de dar, entendé que este es un gran momento, un gran tiempo para conocer a Dios como jamás lo hemos conocido. Nos vemos en el próximo encuentro.